Hola muchachos, somos a París de nuevo y como sabes se pasa una cosa trágica con la Catedral Notre Dame, pero está siempre alto, siempre aquí. Se sobrevive de toda manera. Es una coincidencia porque yo hice una video antes sobre la Catedral Notre Dame, antes del fuego, pero no puedo ver con los árboles, el fuego destruye una parte del toit de la cosa. Pero no importa porque las dos torres siempre están aquí. Entonces es París que sobrevive, es un símbolo de la Francia y de nuestro amor por la religión católica. Aquí es una video común. Yo soy Mick y Vania está conmigo. Entonces vamos a ver la parte de atrás de la Catedral Notre Dame. Vámonos. El techo fue destruido por el fuego, pero no importa porque vamos a reconstruir. Como puedes ver, todos los parisiens están aquí y no abandonan Notre Dame. ¿Qué representa Notre Dame? Notre Dame es un símbolo de Francia porque fue construido en el Moyen Âge, en Middle Age. Después todo el mundo viene para construir esta catedral. Simboliza también el amor y la unión entre Francia y la religión católica. Pero no solo, significa también que Francia ama mucho los artes, cosas bonitas, construcción, arquitectura y también dicen construcción que se van con los siglos. Porque lo que es más increíble es que el fuego fue tan terrible, pero la estructura de la catedral está siempre aquí. Eso es increíble. Pienso que esta catedral puede ser aquí 800 después, porque la charpenta fue construida en el siglo XIII. Y todo el mundo dice que fea, qué pena que la charpenta está destruida. Pero no importa, vamos a reconstruir y se va a durar hasta 8 siglos también. ¿Y cuántos años se tardaron en construir la catedral? Oh, la catedral fue construida desde... ¿Cuántos años se tardaron? se tardan una cosa como 4 o 5 siglos. 200 años. Más de 200 años, 400 años. Ajá. Y se construyen poco a poco, lentamente. Ah, de nuevo, ¿ves? No sé si ve el pequeño punto blanco aquí. Es un dron para ver lo que hay de qué tipo de trabajo podemos hacer. Y aquí ve que la gran rosácea sobrevive. Es el toit que fue destruido, pero al final de cuentas lo que puedo ver es que no es tan drama, no es un drama como así, porque pienso que podemos reconstruir 5 o 10 años, no importa, vamos a reconstruir de todas maneras. En 5 años se va a reconstruir. ¿Qué? En 5 años se va a reconstruir. Y Porque será la inauguración de las Olimpiadas de Francia. como dice Vanilla. Puedo decir también dos cosas sobre Notre Dame. Es el punto cero donde todas las distancias están calculadas en Francia. Y es posible en Europa también. Pero en Francia seguro. Y aquí pueden ver las rosas en el centro. Es una de las cosas, una grande obra de arte. Pero con la fumée se quema un poco, pero se van a reconstruir también. Hay siempre personas que gente. Escucha. Siempre hay personas que cantan para decir gracias a Dios que no todo está destruido y también para la construcción. Aquí es Milk y Vania. Siempre Notre Dame, París, por todo el mundo. Continuemos.
La verdad yo me siento un poco feo en mi corazón, porque el fuego queme. Hay personas que dicen que Notre Dame es como una persona de su familia. Y cuando todo el mundo amó a esta persona, pero no lo cuide bien. Y cuando la persona se muere, todo el mundo se da cuenta que pierde una persona. Para mí es un poco lo mismo. Siempre yo paso por Notre Dame cuando yo voy en París. Y siempre me dice, está aquí. Pero nunca yo puedo pensar que el fuego puede arribar sobre Notre Dame. Pero se arriba. Eso también de tener una cosa a aprender. Siempre cuidar a las personas que tú amas y siempre a cuidar los tesoros que tú tienes. Cuando este tesoro es la obra de arte y la historia de tu país. Como puedes ver, aquí se quema una parte más atrás. Pero de verdad es menos peor que yo puedo pensar. Vamos a reconstruir la catedral, por seguro. Aquí es Kivanía. Lindo día y buena Pâques.